Hola, buenas noches. Eh, soy Julio López Fernández, el director del proyecto de la Batalla del Volcán. Es un gusto saludarlos. Eh, Ojalá que ya se puedan ir conectando. Voy a hacer unas pequeñas palabras de introducción al conversatorio. Seré muy breve porque yo creo que tenemos poco tiempo y hay que aprovecharlo al máximo. Solo quisiera decir, tres cosas. La primera es que es para mí de veras un gusto poder dar inauguradas esta semana de actividades de la Batalla del Volcán, que van a finalizar o que más bien, cuyo plato fuerte es dentro de una semana el lanzamiento del sitio del DocuWeb, del sitio web de la Batalla del Volcán y de la exposición que va a estar en el Centro Cultural España, que se inaugura también de San Salvador, que se inaugura la próxima semana. Es de veras un gusto. Es el final de un camino de 8 años. Entonces, imaginando lo emocionado que estamos como equipo. Segundo, también agradecerles a nuestros panelistas, a las personas que van a compartir hoy, eh, y a Amparo Marroquín, que va a moderar, y a Erard, a Vladimir y a Elizabeth, porque son tres personas que nos han acompañado desde el mero principio de este proyecto, hace 8 años. Sin ellos no sería posible el proyecto como está. No solo ellos, es un proyecto muy grande donde participaron muchísimas personas, pero, pero para nosotros es muy importante mencionar que estamos muy felices de que ellos tres nos compartan y que además nos compartan desde el punto de vista del lado de la historia donde les tocó ver la ofensiva y vivir la guerra en El Salvador. El tercer punto que yo quisiera decir tiene que ver con el diálogo. Yo siempre digo que el corazón de este proyecto, porque ahora ya no solo es una película, ahora es un proyecto multimedia, es el diálogo, y es un proyecto que se hizo para dialogar con el pasado, para dialogar con el presente, para dialogar con la familia, para dialogar con los que antes eran enemigos, para dialogar con los que eran compañeros, para dialogar entre generaciones. Y bajo esa lógica, este conversatorio es eso, ¿verdad? Es un diálogo más, un diálogo bajo una temática y bajo una óptica y un contexto que nunca habíamos tenido, y ese es siempre como el sello de la batalla, ¿verdad? Abrir espacios para tener diálogos. Así que nada más eso, reiterar mi alegría, mi felicidad de que esto esté ocurriendo, agradecerle a todas las personas que nos han apoyado desde el inicio del proyecto. Estamos hablando de realmente cientos de personas y unas buenas docenas de instituciones de varios países. En específico para este conversatorio y las actividades de esta semana, pues tengo que agradecer, por supuesto, al Centro Cultural España de El Salvador, al Espacio de Memorias y Derechos Humanos del PNUD y al Instituto Holandés para la Democracia Multipartidista, que son los que directamente nos apoyaron en esta etapa. Y nada más, no me quiero alargar y muchísimas gracias. Le dejo a Amparo, que es un gusto que modere también. Creo que era la persona más indicada para moderar este diálogo y alguien que nos ha acompañado todos estos años también. Muchas gracias y nos seguimos viendo. Ojalá que en todos estos meses y años en que la batalla esté circulando, la batalla del volcán circulando en la sociedad salvadoreña. Muchas gracias y hasta pronto. Julio, muchas gracias por la invitación primero a esta conversa. Muchas gracias además por brindarnos, por regalarnos este documental que nos permite dialogar con la memoria. Te mandamos un abrazo enorme hasta la Ciudad de México, desde donde te conectaste y desde donde vas a seguirnos en esta conversación. Como ya señalaba Julio, esta noche vamos a conversar con tres protagonistas eh, del documental, del espacio del DocuWeb, es decir, tenemos dos protagonistas que aparecen directamente en el documental de la Batalla del Volcán, para los que están en este momento conectados y nos están mirando. Eh, y tenemos a una persona que es representante de la población civil que no aparece en el documental, pero sí en el primer corto que se ha liberado del DocuWeb, que son todas, digamos, son escenas, conversaciones y testimonios que no entraron en el documental, pero que sí entran en este momento para contarnos más sobre la memoria. Entonces, para mí es de verdad un gusto, un honor eh,
poder en este momento introducir a las 3 personas que me van a acompañar. Me acompaña Elizabeth Torres. Elizabeth es periodista independiente, docente universitaria, investigadora de casos de niñez desaparecida en la guerra civil. Eli, muchísimas gracias por conectarte a este espacio y conversar de lo que estábamos viviendo hace 31 años. Buenas noches, Amparo. Buenas noches, Julio, a todos los que nos escuchan y nos pueden ver a través de Facebook Live. Realmente para mí es un agrado poder compartir con cada uno de ustedes y generar eso, ¿verdad? El diálogo y recuperar nuestra memoria histórica. Gracias, Eli. Nos acompaña también Gerard Bon Santos. Gerard es ex capitán del batallón Atlacatl y es fundador del Círculo de Escritores Militares. También es historiador militar. Para quienes han visto el documental, es uno de los grandes protagonistas que nos va a ir contando y que además se ha dado a la tarea y el trabajo, se ha dado la tarea y el trabajo de documentar eso que vivimos hace 31 años. Gerard, muchas gracias por acompañarnos. Bienvenido también. El micrófono está en silencio, Gerard. A ver si nos apoyan. Ahora, ¿me escuchan? Ahora, perfecto. Ok, les agradezco a ustedes. Para mí ha sido un viaje muy importante y sobre todo participar de este gran proyecto en el que recogemos la historia de nuestro pueblo, que ya es tiempo de que se cuente con una historia, tal vez no oficial, pero lo más cerca posible a los hechos que sucedieron hace tantos años ya. Y con todas las voces, ¿no? Y justamente en ese sentido también nos acompaña Vladimir Flores, conocido como el Choco en distintos espacios. Vladimir es excombatiente del FMLN, también para quienes vieron el documental de la batalla, para quienes vieron la película, que además es una película, para quien no lo supo, es la película que ha durado más tiempo en cines comerciales acá en el país, ¿no? Es decir, es una película que ha sido vista y que quiere ser vista. Y Vladimir es uno de los grandes protagonistas que recoge y revive distintos momentos de la ofensiva que vivimos en noviembre del 89. Vladimir, bienvenido. Muchas gracias por estar acá con nosotros. Hola, gracias Amparo, gracias Julio, gracias a la audiencia. Sí, contento, feliz de poder continuar contando esta parte que nos tocó vivir a nosotros. Es increíble, pues, y deseando que la juventud de nuestro país y de fuera de nuestras fronteras tengan la oportunidad de escucharnos los testimonios que nos tocó, ¿verdad? De alguna manera, desde nuestra trinchera, aquí estamos para seguir contando. Gracias. Gracias. Yo creo que es fundamental, en efecto, contar, y no sé si solamente para la juventud y quienes no vivieron esto, sino incluso para quienes lo vivimos de alguna manera, poder contarlo también ayuda a sanar muchas cosas que todavía tenemos que seguir sanando como sociedad, ¿verdad? Vamos a ir haciendo algunas preguntas. Tenemos ya, quiero darle la bienvenida también a todas las personas que se están conectando desde distintos lugares. Tenemos 51 personas conectadas ahorita ya en el Facebook Live. Es decir, que si estuviéramos en un espacio del Centro Cultural España ya tendríamos sala llena, ya no podría entrar más gente, pero por suerte las redes sociales y la pandemia nos permiten esta otra riqueza. Voy a empezar preguntándole a Eli. Eli es digamos, en el momento de la ofensiva tú eras parte de la sociedad civil, estabas mucho más chica, ¿no? Y tuviste un encuentro que para ti fue muy, digamos, muy importante, que te significó mucho. Para la gente que vio el documental, pero que todavía no ha podido ver tu corto, de pronto nos puedes contar muy rápidamente qué es lo que cuál es la memoria que tú construiste en este espacio que ha sido la batalla del volcán. Y yo envié mi testimonio porque, bueno, yo residí en Soyapango cuando tenía, bueno, mi niñez.
y esa fue una de las zonas como más afectadas, ¿verdad? O que vivió más de cerca todos los enfrentamientos que se dieron en la ofensiva de 1989. Y pues nosotros como niños, cuando pasaron los enfrentamientos, salimos a tratar de ubicar algo que comer y en concreto pues mi hermano, mi familia, fuimos a buscar pan. Y justamente en la calle donde se encontraba la panadería encontré 2 combatientes muertos que eran del FMLN, una mujer y un hombre. Entonces para mí eso fue muy significativo porque pues yo pude ver, ¿verdad?, de cerca qué era eso, lo que había pasado. Yo no entendía muy bien cuál era la situación, ¿verdad? Porque por lo menos en ese lugar no había existido un enfrentamiento de esa manera, nunca, hasta noviembre del 1989. Horas después, o no me recuerdo, no tengo con exactitud el tiempo, pero sí recuerdo después que también todos los niños de mi pasaje y otros de la colonia nos aproximamos a ver cuando estaban haciendo una fosa colectiva, siempre ahí cerca, y aproximadamente se enterraron quizás como unas 20 personas, todos combatientes del FMLN. Entonces nosotros, bueno, para mí fue bien impactante porque yo dije, ¿qué ha pasado? ¿Por qué sucedió esto? Quizás en ese momento no lo reflexioné así, ¿verdad? Sino que lo fui reflexionando a medida que fui creciendo. Y incluso esos recuerdos me llevaron a escribir un poema, que luego lo publiqué en una pequeña revista universitaria, años después, ¿verdad? Pero siempre tuve como ese recuerdo. Por ejemplo, la imagen que ustedes están viendo, casualmente por mi trabajo, como explicaban anteriormente, yo me dedico también a la búsqueda de personas desaparecidas, especialmente niños y niñas desaparecidas en el conflicto armado. Haciendo mi labor de búsqueda, encuentro esta fotografía en un periódico de la época y me doy cuenta que la descripción coincide exactamente con el recuerdo que yo tenía y que tengo todavía, ¿verdad? Recuerdo muy bien esa parte y estoy segura que son las 2 personas que yo vi. Entonces, esta fotografía fue publicada en el periódico Diario El Mundo aproximadamente como el 14 de noviembre. Yo no sabía que existía hasta hace algunos meses que la localicé. Entonces, en ese momento que toman la fotografía ya se habían modificado los cuerpos, pero cuando yo los vi, estaban todavía en una posición como de recién pasado el combate. Entonces, para mí Ajá, eso que fue como, era el momento en el que así habían quedado, ¿no? Y tú exacto. comentabas que te llamó la atención un rótulo que tenía la mujer Sí, yo combatiente. recuerdo, sí, algo así que yo no tengo seguridad de que quién o cómo se lo habían puesto o si ella se lo había colocado, ¿verdad? Pero decía algo así como, díganle a mi hija que morí luchando. Y ese es como el título de mi testimonio que yo envío, ¿verdad? Al proyecto. Decir que al principio yo no sabía que era un documental el que se iba a producir, sino que yo me enteré porque el MUPI lanzó la convocatoria que personas tanto civiles como excombatientes, quisieran mandar sus testimonios porque iba a haber un proyecto de memoria. Y yo lo envié, ¿verdad? Con esa idea, que era un proyecto quizás de otra naturaleza. Nunca me imaginé que iba a ser todo este proyecto que ha podido realizar Julio con el apoyo de tantas personas y que ha permitido conocer tantas historias a través de una producción audiovisual cinematográfica. Excelente, gracias Eli. Mira que tenemos ya acá en el Facebook un saludo de Carlos Enríquez Consalvi, que es el director del Museo de la Palabra y de la Imagen, conocido como Santiago, que felicita justamente al equipo que pudo llevar a cabo todo este proceso de memoria. Gracias Eli. Gerard, usted también nos cuenta mucho de lo que vivió allá. Pasó a hacerle la pregunta. ¿Cómo decidió entrar a formar parte de este proyecto del documental? ¿Cómo decide entrar? Bueno, la verdad es que yo ya tenía varios años de estar inmerso en un proceso de investigación sobre nuestro conflicto y eso me llevó a participar en otros conversatorios con otros exmiembros de la guerrilla, que los he subido en la web y están tengo un sitio en YouTube, y los interesados pues ahí pueden ver estos conversatorios. Entonces, ya estaba en ese esfuerzo, así que cuando vino la petición de Julio, recuerdo que él nos llegó a visitar allá al Coffee Cup de Galerías Escalón, que es donde se reúne el CEN, el Círculo de Escritores Militares, y pues nos planteó su proyecto. Me interesó mucho, pero nosotros siempre tenemos perspicacia, sobre todo con los mexicanos. Acuérdate que México estuvo
participando mucho del lado de la guerrilla y entonces hay así como un, ¿qué será lo que realmente quieren, man? Pero una desconfianza de sí, como una repente. desconfianza, pero cuando conocí a Julio y supe que también era mitad salvadoreño, entonces le perdoné lo de que era mexicano. Y todas esas bromas, man. Y entonces empezamos a ver cuál era su punto de vista, nos interesó y decidimos colaborar y así es como colaboré y conseguí que otros compañeros colaboraran en este esfuerzo que me parece muy importante. Hasta ahora los esfuerzos que han habido pues habían sido muy elementales como esos conversatorios en los que yo participé y este ya es un proceso en serio que merecía el aporte y el esfuerzo de algunos miembros del ejército que estuvimos en aquellos días participando en el conflicto. Gracias, Gerard. Vladimir, ¿cuáles eran tus expectativas cuando decidiste entrarle a este proyecto? ¿Y cómo fue este proceso de recordar? Es decir, una de las cosas más interesantes, me parece, en tu caso es que te vemos en tomas en 1989 y te vemos recordando y comentando estas tomas. Sí, quizás comentar que en más de alguna ocasión a mí me ha tocado contar ya un poco de la historia, ¿verdad? De un par de revistas. Recuerdo con José Luis Sainz, que me buscó cuando él estaba en la revista Vértice. Me buscó precisamente para que le contara un poco sobre la toma del Sheraton. En ese momento la revista Vértice estaba con el diario de hoy, si no mal recuerdo. Y otra revista también con un par de compañeros periodistas, les digo compañeros porque ellos venían del FMLN, que fundaron una revista de juventud. De igual manera me tocó contar un poco, entonces ya venía en esa línea de contar lo que había sucedido en aquella época, en aquellos años. Y sí, me tocó estar en un par de tomas, recuerdo muy bien al mexicano, como dice, pero no en este caso Julio, ¿verdad? Sino que uy, se me acaba de escapar el nombre del mexicano que hizo estas tomas. Muy querido realmente. Epigmenio Ibarra. Y Epigmenio Ibarra, creo que es tacaño Epigmenio realmente. Sí, y le tengo mucha estima, ¿verdad? Que las primeras tomas en Metrópolis, que de hecho ahí está una de las imágenes, la fotografía que me pidieron, ahí está incluso me preguntaban el por qué esa foto, que no sé si se puede poner en este momento, la foto que recuerdo yo, que quizás fue uno de los combates más fuertes, complicados, quizás momentos más difíciles. Ahí está tu foto. Ahí está la foto, sí, de los momentos más difíciles, por muchas razones, ¿verdad? Una, que quedamos incomunicados, quedamos sin radio, quedamos sin armamento para poder retener las tanquetas. Para variar, se me llegaron otros compañeros con poca experiencia o nula experiencia. Y no es que uno fuera súper experto, pues, pero ya habíamos tenido una serie de combates y de entrenamiento militar. Y me llevó una cantidad de niños. Y yo era un niño también, tenía 19 años, ¿verdad? Pero ya tenía un poco de experiencia. Entonces nos vimos en una situación complicadísima y eso, sobre todos los momentos de la ofensiva, que no fueron fáciles, ¿verdad? Pero precisamente fue sumamente difícil. De igual manera la toma del Sheraton, ¿verdad? Que fue ahí como muy emblemático en el proceso y de la ofensiva. Excelente, gracias, Vladimir. Te dejamos de oír. No, ya estaba. Eli, voy a pasar otra vez contigo. Tú estás trabajando ahora en
tu trabajo tiene que ver con este tema de memoria. Este proyecto, ¿qué ves que aporta en relación con ese trabajo que tú estás haciendo? Porque es importante apostarle a este tipo de cuestiones. Bueno, creo yo que por mi trabajo, ¿verdad? Me ha permitido comprender dos elementos de nuestra realidad actual. Primero, que la sociedad salvadoreña tiene un trauma colectivo de la guerra que no ha logrado superar todavía. Y segundo, que El Salvador es prácticamente una tumba también colectiva de muchas personas que murieron a lo largo de la guerra, que fueron enterrados en diferentes lugares de manera anónima, clandestina, en fosas comunes, en tantos lugares, y que sus restos están ahí. Muchas veces no se sabe que están ahí, aparecen. Por ejemplo, hace poco surgió la noticia que un señor haciendo el cerco de su casa encontró los restos de un soldado que había muerto en combate, creo que en Chalatenango. Esta semana ha pasado eso. Y yo por mi trabajo me ha pasado ese tipo de cosas, encontrar incluso restos óseos a flor de piel ya a punto de ser llevados por una quebrada. Entonces, creo yo que este tipo de proyectos nos pueden ayudar, se convierten en una herramienta, primero, para sanar ese trauma colectivo, porque una de las maneras de sanar un trauma es conversando, hablando al respecto, es diciendo esto pasó y esto me dolió y esto me afectó y quiero decirlo y expresarlo. Y si ustedes ven la película como tal, o sea, ahí hay lágrimas, ahí hay risas, ahí hay de todo tipo de sentimientos. Y ese es parte del proceso de sanación, no solo para las personas que participan directamente en la película o para los que estamos ya en la parte web del docu-web, sino también para el auditorio que llega a presenciar. Yo vi la película cuando estuvo en cartelera 4 veces con diferentes grupos de personas. Entonces, y en cada momento que yo iba, podía notar que afectaba en diferentes maneras. Entonces, es como una herramienta para trabajar ese trauma colectivo. En segundo lugar, también es un documento, lo veo así, audiovisual, que aporta una gran cantidad de información, de datos, el dato testimonial que a nivel cualitativo nosotros llamamos, ¿verdad? Como un dato cualitativo subjetivo, es sumamente valioso, más aún de aquellas personas de las cuales nunca se había escuchado su voz. Y en esta película sí se escuchan. Creo yo que eso es muy, muy importante. Entonces, para mí, desde el punto de vista de investigación científica también, constituye un material de consulta. Entonces, en esas dos vías nos ayuda. Y pues, en el otro aspecto que les mencionaba, yo creo que las historias que ahí se narran de los combatientes que murieron en Soyapango, que la mayoría eran de la RN, también hubo de otras fuerzas, pero la mayoría fueron de la RN, que yo lo viví en primera línea y que estaba ahí, que tengo mis recuerdos y que incluso por mi trabajo me ha tocado también nuevamente volver hacia ese punto de la historia. Puedo decir que la película nos ayuda a entender también esa parte de cómo se dieron los hechos y, por ejemplo, a mí me ayuda a comprender dónde posiblemente está una persona que yo busco. Entonces, en esos dos aspectos creo yo que es muy importante. Gracias, Eli. Gerard, usted fue, yo también, bueno, tengo que decir que yo como Eli he visto la película un montón de veces en un montón de lugares y con gente muy distinta, pero las apariciones de Gerard a mí siempre eran las que como que me daban esta sensación como de mucha diversión y calidez en el sentido de que está con los compañeros de la exguerrilla y bromea y están diciendo cómo fue todo. ¿Qué sintió usted cuando se vio ya en el cine? ¿Qué sintió cuando fue a ver la película? Bueno, mira, para mí fue parte de un proceso que ya lo había comenzado. Si ponen la fotografía, por ejemplo, donde estamos reunidos con ellos en el sótano de la alcaldía, todos ellos pertenecen a las fuerzas especiales de lo que anteriormente fue la guerrilla de las FPL, ¿verdad? Fueron de los más duros combatientes y quizás el que ellos y yo hayamos estado en unidades de élite peleando del lado contrario en una trinchera nos permite con facilidad, porque
Yo no me lo esperaba tampoco cuando inicié este proceso. Yo tengo 25 años investigando nuestra guerra. Entonces, el haber estado compartiendo el lodo, el sufrimiento, el horror y la sangre con ellos en diferentes trincheras nos ha permitido ese acercamiento. Es un acercamiento rápido, instantáneo y de mucha calidez, que nunca lo he tenido con los que en aquella época fueron líderes de la exguerrilla, porque los líderes de uno u otro bando en aquella época tienen una agenda política. ¿Ya? Ellos y yo no tenemos agenda política, entonces por eso hacemos rápido clic y eso es lo que ves en el documental y que también lo vas a ver en los conversatorios. Entonces yo considero que el gran aporte de este proyecto, ¿verdad?, es no solo el que a nivel personal nos permita a cada uno, en el caso mío, esta catarsis que hice con estos ex miembros de la FPL, y que cuando uno va al cine, pues sí, ¿no?, te arrancan las lágrimas porque ahora es sencillo ver y recordar, pero a esta hora, Amparo, yo estaba con mis soldados descendiendo por el Cerro del Carmen, casi entrando a Yotuxtepeque, en una visión fantasmagórica en la que toda la capital eran incendios, humo, gritos, balaceras por todos lados y todo el mundo pidiendo ayuda y nosotros con el Atlacá, pues se suponía que íbamos y son figuras fantasmagóricas porque ahora son fantasmas que nos rondan, pero en aquella época era algo tan verdadero, tan real, tan palpable. Encontramos a nuestros compañeros muertos en el Cerro del Carmen, entonces esa es otra parte. Ni ellos en la exguerrilla ni nosotros en el ejército sufrimos un proceso de apoyo médico o psicológico después de la guerra. Cada quien tuvo que reinsertarse en la sociedad de nuevo como mejor pudo, la mayoría pues con el apoyo de nuestras familias. Yo tengo una hija a la que amo demasiado y a la que le dedico los libros que escribo sobre el conflicto y a la que estoy especialmente interesado de que sepa la verdad de esta guerra. Entonces, aparte de eso que representa para mí, o sea, ¿en qué sociedad estamos? ¿En qué conflictividad social hemos estado con esto de las pandillas? Y entonces ves que el trasfondo de esta conflictividad social con las pandillas tiene sus orígenes allá en ese conflicto, ¿va?, porque no lo terminamos bien, no pudimos, no fuimos capaces. Y quienes tomaron el mando de la nación después de la guerra tampoco supieron hacer el trabajo que se suponía debían hacer. Y nos legaron este otro nuevo conflicto. Entonces yo considero que estos aportes de este documental no solo están en el plano puramente personal de cada uno de los que hemos participado, sino en lo que le aporta a la sociedad. Como ya muy bien decía Eli, estos documentos se convierten en valiosas fuentes de información para las investigaciones que muchos realizan sobre nuestro conflicto. Gracias, Gerard. Vladimir, tiene aquí algunos fans que lo están saludando aquí por el Facebook. Ligia Portal le manda saludos desde Calgary. Dice con especial admiración y afecto a Vladimir Flores desde Calgary, Canadá. Y también hay alguien más que tiene las siglas, más bien dice Mlihua, dice felicidades a los organizadores. A Vladimir lo he tratado en un par de ocasiones, todos y todas aportando datos importantes. Estaba pensando en esto último que Gerard nos decía de lo que vivimos hoy día y de lo que el documental nos puede contar de lo que vivimos hoy día. Hay una frase de los indígenas del Caribe colombiano que dice que el futuro está atrás, ¿no? El futuro tiene que ver con eso que hemos dejado atrás. Cuando volvemos a leer eso que vivimos y de lo que ustedes fueron protagonistas de ese momento, cuando volvemos a recordar la guerra, ¿qué nos dice eso que está atrás de este futuro que somos ahora? ¿Cómo lo ves, Vladimir? Quizá primero enviarle los saludos a Ligia,
una persona muy querida para mí, y las otras personas que están saludando, amigos y familiares, ¿verdad? Que sé que están pendientes. Bueno, realmente quizás ese es uno de los puntos más importantes, pues, o sea, qué es lo que nos deja, pues, o de qué ha servido todo esto que pasó, todo lo que sucedió. Definitivamente, sí creo de que se avanzó mucho el solo hecho de poder andar en las calles libremente. Sé que el tema de las maras, de las pandillas es complicado, hay muchas zonas complicadísimas en el cual no se puede mover libremente la población, lo sé, eso nos pasa a todos, pero, pero si comparamos en la época de los 70, de los 80, era increíble, no podíamos eh, estar expresando nuestras ideas, nuestras ideologías libremente como lo podemos hacer hoy. Hoy que tenemos la tecnología tan avanzada, el tema de las redes sociales que son muy buenas, lastimosamente hay personas que las manejan mal, ¿verdad? Pero es increíble quién nos expresa hoy a decir cualquier cantidad de cosas eh, que creo, que creo que este tipo de trabajos como el que ha hecho Julio y todo su equipo sería tan importante, no sé, hasta incluso poderlo meter en los programas educativos de educación para que los niños, los jóvenes, los adultos se den cuenta realmente de dónde venimos, qué pasó en nuestro país, qué ha pasado en nuestras sociedades, para no volver a repetirlo, para no volver a repetir, pues, porque yo creo que ese es uno de los puntos más importantes, pues, y pareciera ser, lastimosamente, como yo lo veo, que, que a las autoridades se les olvida realmente de cuál fue nuestra historia o cuál es parte de nuestra historia. Que creo que nos quedamos cortos, ¿verdad? Como qué bueno sería que surgieran más proyectos de este tipo, porque no solamente nosotros tres tenemos mucho que contar, ¿verdad? Lo que le pasó a Eli es increíble, pues, como población, y quizás aprovecho la oportunidad eh, pedir disculpas, perdón a la población civil que se vio envuelto en una situación eh, que a lo mejor son lo más inocentes en todo lo que sucedió en la guerra, sobre todo, pero realmente estábamos buscando una mejor sociedad desde la trinchera que estábamos, ¿verdad, Gerard? Porque yo estoy convencido de que Gerard y yo estábamos claros a dónde estábamos. Ahora, que muchas cosas pasaron, muchos errores se cometieron, demasiado, de parte de todos. Y lastimosamente las autoridades que hemos tenido no nos han permitido avanzar más y poder contar la historia. Entonces, yo creo que sí hace falta mucho de parte de las autoridades a contar la historia para que no lo repitamos. Gracias, Vladimir. Creo que ese gesto siempre de disculparse es un gesto que llega a lo profundo. Tenemos más participaciones, tenemos más de 70 personas conectadas. La voy leyendo y después le paso la palabra a Eli, ¿no? Tenemos acá a ProEvents que dice excelente, felicitaciones. Olga Vázquez dice gracias por la valentía que tuvieron para revisitar aquel momento y aportar su experiencia vital. Es justo en ese nivel las emociones y sentimientos donde nos sentimos unidos más allá de las ideologías. Aida Palomares dice saludos a todos, muy buena iniciativa, mi respeto, Vladimir Flores, se te estima mucho. Alex Salinas dice que él de niño vivió y que siempre ha querido saber quién estaba en La Coruña, en Soyapango. Y Miriam Mixco dice que felicita a Gerard porque se ha preocupado por fomentar que los militares escriban, porque antes solo había una versión de los hechos,
los militares no estaban escribiendo tanto. Yolanda Girola dice, soy madre de Tania Valentina, que murió en los cerros de San Marcos para la ofensiva final, y soy hermana de Norma Virginia Girola de Herrera, que fue torturada y asesinada por la policía. No tenemos que olvidar, lo que nos queda fueron vidas entregadas a un ideal que no se alcanza todavía. Eli, yo creo que no necesito decir mucho más, te doy la palabra un poco para que comentes esto que nos están señalando las personas que están ahorita conectadas. Sí, comentar, en el caso de Irma Girola, yo hice una investigación, de hecho, hace 9 años aproximadamente comencé este trabajo de investigación de personas desaparecidas, y justo el primer caso que investigué y resolví fue un caso de un joven que su familia pues no sabía qué había pasado con él, y resultó que él había fallecido, ¿verdad?, en el marco de la ofensiva, y sus restos habían sido llevados y enterrados en el cementerio de La Bermeja. Ahí pude localizar la ficha post-mortem de Irma Girola y de aproximadamente más de 100 personas que de igual manera fueron llevados como personas anónimas, desconocidas, y enterradas ahí. Entonces, sabemos que después fue identificado su cuerpo. A partir de toda esta búsqueda, yo creo que nos ayuda para entender muy bien cómo ha sido nuestra historia y poderla transformar. Creo yo que ese es el mensaje clave de todo esto. Y lo que decía Vladimir, yo creo que es muy importante. O sea, toda esta movilización social que se dio desde mucho tiempo atrás, porque hay que recordar que nuestro pueblo ha sido un pueblo que se ha movilizado constantemente para lograr, ¿verdad?, transformaciones de una u otra manera. Entonces, todo este proceso que ha venido a través de la historia nos ha ayudado a construir cada vez más una mejor sociedad. Pienso yo, a pesar de las dificultades que tenemos como país y de que seguramente hay muchas cosas que podemos hacer, pero por ejemplo en mi caso, que soy la generación que sigue, ¿verdad? Todos estos muchachos que estuvieron en la ofensiva combatiendo, a nosotros nos está tocando una nueva etapa de reconstruir, de articular, de ver con otros ojos todo esto que pasó y darle un nuevo sentido. Y seguramente a las generaciones que nos siguen, ellos traen sus propias visiones y todo ese proceso de transformación que lo vamos a ir generando poco a poco. Y lo importante es conocer y entender qué es lo que falta por hacer para meternos a trabajar en eso todo, con la experiencia que tienen las personas que estuvieron en primera línea, ¿verdad?, en este reciente conflicto armado, porque en realidad ha sido muy reciente todavía, aunque cualquiera nos dirá hace 25 años que terminó, pero no, o sea, 25 años a nivel de historia es nada casi. Entonces, está tan reciente, está ahí, y todavía nosotros tenemos que seguirlo estudiando para comprenderlo, y qué bueno que se han animado a participar, tanto el capitán como Vladimir, que están aquí participando. Creo que es sumamente necesario felicitarlos de mi parte porque me ayudan a entender mucho mejor lo que pasó, y seguramente a todas las personas nos ayudan a comprender mejor, y creo que es un acto realmente de mucha valentía también. Gracias, Eli. Tenemos otro comentario de Antonio Hernández que nos dice que es un buen ejercicio para encontrar las memorias que construyeron la guerra civil. Dice que para encontrar las memorias que construyeron la guerra civil se necesitan 10 años más para que las instituciones estatales y la sociedad civil construyan una sociedad democrática. Ante todo, hacer referencia a todo lo ocurrido. Y Carla Mar dice, buenas noches a todos. Tengo una pregunta similar a la de Daniel. Si bien es cierto, aún queda mucho trabajo por hacer en materia de derechos humanos y justicia transicional, ¿cuáles creen que son los cambios que han habido desde los acuerdos de paz con respecto al pasado? Gerard, usted que ha trabajado este tema de apostarle a la historia, ¿qué nos puede contar en relación con esto que están comentando las personas que nos están escuchando? Bueno, mira, Amparo, la verdad, nuestra historia es muy conflictiva en el sentido de que nunca hubo una historia oficial. Como no hay una historia oficial, y al parecer hasta los archivos de la Fuerza Armada están, que ya no existen, entonces la sociedad se ha tenido que contentar o conformar con las historias que ha construido
todas aquellas organizaciones que en su momento apoyaron a lo que fue la exguerrilla del FMLN. Entonces, de toda esa justicia que ahora se clama, ¿de qué podemos hablar? Por ejemplo, tenemos el caso de los jesuitas, que recientemente hubo una condena allá en España. Tenemos el caso del mozote que está siendo juzgado. Y yo te pregunto, ¿hay algún caso de la exguerrilla que esté en los tribunales actualmente? Como por ejemplo, la masacre de Quebrada Seca, la masacre en Cerrón Grande, el asesinato y posterior quema de vivos de la familia del coronel Choto, el asesinato y la masacre allá en Chalatenango de un pueblito, ahorita se me escapa el nombre, donde más de 200 civiles fueron asesinados. O sea, ¿por qué cuando la sociedad o los que dicen representar a la sociedad hablan de crímenes y masacres, solo los que son atribuidos al ejército? ¿Por qué, por ejemplo, cuando Giovanni Galeas y Verne Ayala, dos exmiembros de la guerrilla, entregaron todos sus archivos de la investigación que hicieron sobre la masacre en el Paracentral, en el que habían incluso 2 estudiantes de la UCA masacrados, que se les entregó a Cuellar y otros allí en el IDUCA? ¿Por qué de esos casos la IDUCA, la UCA u otras organizaciones no han hecho proceso? Entonces, ese es el problema de querer abordar la historia de nuestra guerra solo desde un lado. Debería de ser el gobierno el que tiene las herramientas necesarias y el que puede convocar el esfuerzo de los participantes de uno y otro lado, el que debería de hacer esto, para que la sociedad encuentre la paz que necesita. Yo te digo, mi hermano fue asesinado por un comando urbano del FMLN durante la guerra. ¿Ya? A mí me gustaría saber quién fue, cómo planificaron la operación y por qué se dio. Ahora, ¿por qué él? Porque no lo mataron en combate, lo mataron cuando salía de la casa de un familiar después de atenderse una herida. Entonces, todos tenemos preguntas, todos queremos saber. ¿Ya? Entonces, debe de haber un esfuerzo, pero no deben de ser estos esfuerzos perdidos, Amparo, en el que unos quieren reivindicar a otros o en el que otros... Te digo algo de esta ofensiva. Nuestra guerra está desgraciadamente enmarcada en lo que fue la Guerra Fría. Nosotros no somos conscientes, Amparo, pero la ofensiva de 1989, la ofensiva hasta el tope, es en el contexto mundial la última batalla de la Guerra Fría. A pesar de que los anglosajones hablan de que es la de Cuito Canavale, allá en Angola, Cuito Canavale fue un año antes, a principios de 1988. Es la batalla por San Salvador y las otras ciudades aquí en nuestro país, la última gran batalla en caliente, podemos decir, de la Guerra Fría. Le preguntas a un salvadoreño de eso, no lo sabe. Sin embargo, estamos inscritos en esa historia. Vale el esfuerzo para que nuestro gobierno, unido a estas otras organizaciones como la de él y otras, que quieren investigar y que quieren saber más por el aspecto de qué pasó. Yo quiero saber qué pasó. A mí no me interesa ver a los miembros de ese comando urbano en la cárcel o purgando penas, pero yo quiero saber por qué. O sea, ¿por qué eligieron asesinar a un oficial que estaba enfermo y que no tenía cómo defenderse? No en un combate, sino que saliendo de la casa. Gerard, me parece fundamental esto que está señalando, que tiene que ver justamente con los procesos de reconciliación. Ahí Eli nos puede de pronto decir más, ¿verdad? Pero que queremos saber y queremos poder contar todos. Y es como un elemento clave justamente este tipo de ejercicios que estamos haciendo. Sigo leyendo. No, bueno, solo le quería preguntar algo más, ¿verdad? Es decir, usted nos dice ahorita un punto central es saber, es contar, que ha sido justamente el ejercicio, la puesta de este documental y de los trabajos que cada uno de ustedes está haciendo. ¿Usted miraría que haya algo más que se necesite en este sentido? Sí, mira,
deben de promoverse estos debates, estos encuentros. Es que no es con los políticos o los dirigentes de lo que fue la guerrilla donde vas a encontrar estas historias. Estas historias las vas a encontrar cuando los que peleamos en las trincheras y que sobrevivimos a esta guerra podemos dar ese aporte. Yo le digo, por ahí alguien mencionó, yo quisiera saber quiénes estuvieron en La Coruña. Bueno, hay un libro que yo escribí que es La muerte desde el cielo, el tomo 2, donde hablo sobre la ofensiva en San Salvador. Y he diseñado mapas que ubican las fuerzas tanto de la exguerrilla como del ejército que participaron en Soyapango. Y ahí, en ese libro, esa persona podría encontrar quiénes fueron las fuerzas de la guerrilla o del ejército que participaron en los combates por La Coruña. Y así, Amparo, hay tantas cosas que ya han empezado a salir producto de este intercambio, porque te voy a decir, el colocar ese orden de batalla de la guerrilla allá en Soyapango fue posible gracias a estos acercamientos, porque los miembros de la exguerrilla me abrieron las puertas de su casa y empezamos a indagar qué pasó en aquella época desde el lado de ellos. Y lo mismo han hecho mis compañeros. Entonces, estos esfuerzos que están ahí en la memoria de cada uno de ellos, hay que rescatarlos y publicarlos. Y esto es lo que le permite a la gente saber qué pasó en sus lugares o a organizaciones como las que está él y poder decir, miren, aquí tenemos estos datos, quiere decir que le podemos ir a preguntar a Julano cómo fueron las cosas, porque ahí están los nombres, ahí están señaladas las personas que estuvieron precisamente en eso. Ese es el aporte histórico que nosotros podemos dar como excombatientes de este largo conflicto, porque fue un conflicto largo, Amparo, fueron 20 años de guerra. Gracias, Gerard. Yo miro a Vladimir que se incorpora y después se echó para atrás, o sea, como que quería decir algo. Solo comento que Pedro Sorto, que se presenta como un revolucionario chileno y admirador de Vladimir, también manda también saludos y agradece esta conversa que estamos teniendo. Vladimir, no sé si quieres añadir algo más. No, quizás con ese punto realmente yo comparto con Gerard esa situación. O sea, aquí no se trata de quién es el bueno o quién es el malo, sino que la verdadera historia de nuestro país. O sea, porque si comenzamos, aquí no terminaríamos toda la noche si comenzamos a tratar ese punto de, o a buscar todas las violaciones de derechos humanos que se dieron para la época de la guerra. Fue increíble, fue una cosa espantosa de parte de los dos bandos. Aquí no podemos, yo no voy a ni decir, miren, nosotros del frente jamás violamos los derechos humanos. Eso no puede, yo no puedo venir a hacer eso. Y por eso pedí disculpas y pedí perdón en la institución pasada, porque creo que sí tenemos que hacerlo todos los que participamos. Y no precisamente porque yo lo haya hecho, pero sí compañeros con los que yo anduve combatiendo pudieron haberlo hecho en su momento. Entonces, ¿qué sucede? Si los órganos de Estado, sobre todo el gobierno central, es el indicado de promover y meter programas de educación y de historia, de contar la memoria histórica, la memoria de nuestro país, llamándonos a todos a contar, ¿verdad? Y por eso para mí, ¿cómo se llama? Educación, el Ministerio de Educación es el indicado para poderlo hacer, ¿verdad? Y no precisamente que vamos a andar contando las masacres que se dieron, porque no sé desde el punto de vista para un psicólogo cómo puede verse que se le esté contando a un niño, mira, fíjate que en tal lugar mataron a tantas personas, ¿verdad? O en el Mozote mataron a mil ciudadanos. Entonces, no, ¿verdad? Pero hay una forma de contarlo. Y yo sí creo que los militares también sufrieron, pues, no solo el pueblo o la guerrilla, eso todo un parte del pueblo, todos son parte del pueblo. Entonces yo sí comparto que estamos en pañales, definitivamente estamos en pañales en contar nuestra historia. Pues. ¿Qué pasaría si no fuera solo este el único esfuerzo? Hubieran 100 organizaciones contando esta historia a nivel nacional. O sea, sería espectacular. Pues. Eso quizás es lo que quería opinar y decir que comparto lo que dice Gerardo, porque
desde todos los hogares, muchos hogares, hubo gente dañada por la guerra, no solamente del lado de la guerrilla, ¿no? De todos definitivamente, y todos somos pueblo, todos somos pueblo. Y quizás saludar a Pedro, saludar a Aida, que han mandado saluditos, grandes amigos. Se les quiere mucho, un abrazo. Gracias, Vladimir. Yo tengo que decir que solo en una cosa no estoy de acuerdo con lo que ha dicho, y es que cuando yo los escucho a ustedes conversar, señalar elementos a Gerard, a Vladimir, a Eli, siento que es cierto que nos falta mucho, pero ya no estamos tan en pañales. Es decir, esta capacidad de romper un discurso muy maniqueo que nos habían vendido de estos son los buenos y estos son los malos, y colocar de esta manera tan serena como ustedes lo están haciendo, aquí todos sufrimos, aquí todos hemos sido víctimas y todos tenemos necesidad de saber y necesidad de sanar, me parece que es algo muy reconfortante, sobre todo en un tiempo en donde los discursos maniqueos otra vez están como agarrando mucha fuerza y mucho vuelo. Bueno, acá tenemos a Marlon Magaña que nos manda saludos. Marcos Martínez dice, los que fuimos actores principales de la guerra somos y tenemos una responsabilidad moral e histórica de escribir la historia. Julio Ochoa dice, desgraciadamente la gran mayoría de las nuevas generaciones no tiene cultura de leer, analizar e investigar. Somos parte de la lucha ideológica que viene de la Guerra Fría, somos el país que no permitió la toma del poder por medio de las armas, somos el país que con sus defectos cuenta con instituciones que están funcionando. El conflicto no fue Fuerza Armada subversión, fue el Estado contra el comunismo internacional, aprovechando causas reales que aún se mantienen. El fanatismo, dice Julio Ochoa, es peligroso. Eli, tú te posiciones y dices, bueno, las nuevas generaciones, la generación que sigue después de esta generación que hace 31 años estaba peleando en distintos puntos de San Salvador, tú dices, bueno, esta siguiente generación vive otras cosas. ¿Tú dirías que hay menos compromiso por la memoria? ¿Tú dirías que no hay interés? ¿Qué respondes ante eso? Bueno, quizás yo podría decir que sí hay un creciente interés por el tema de la memoria histórica. Habría que analizar, ¿verdad? Obviamente, cuando nos referimos a las nuevas generaciones, no podemos pedirles a los niños, a los adolescentes que ellos se interesen por esos temas. Obviamente, ellos tienen su etapa en la cual van a comenzar a construir un pensamiento analítico y desde mi punto de vista nosotros lo podemos guiar. Los que estamos ya adultos, guiarlos y orientarlos para que ellos tomen sus propias decisiones. Sí creo que hay un interés creciente. De hecho, el tema que nos convoca a todos acá, que se haya producido todo este proyecto, nos demuestra que sí, que hay necesidad de hablar, hay deseo de hablar de muchas personas. Yo sigo en redes sociales a muchas personas, excombatientes de ambos bandos, y hay esa motivación para expresar su testimonio. Sí creo yo que no hay una articulación, eso falta, una articulación en esa recuperación de la memoria, que se puede dar en diferentes sectores, desde el sector académico, movimiento social, instituciones públicas como tal, pero comités, etcétera, asociaciones gremiales también pueden articular eso. Sí creo que hace falta esa articulación porque yo conozco diferentes proyectos personales, de grupos pequeños, otros más grandes, que están trabajando en eso. Ahora bien, ¿cómo proyectamos esa memoria para que se conozca y más personas la puedan ver, escuchar, leer? Creo que también eso nos está faltando. Como conocedora del ámbito de las comunicaciones, creo que falta eso, ¿verdad? Una articulación y una posibilidad de divulgación más sistemática de esos procesos de memoria. Yo en mi experiencia personal sí puedo decir que cuando uno toca la puerta a los corazones, al alma de las personas, desean expresar eso que vivieron. Y uno se queda fascinado escuchando tanto testimonio y desea
poder sistematizarlo y darlo a conocer, ¿verdad? Pero es un trabajo que se va haciendo poco a poco. Sí hay mucho dolor todavía, es lo que yo creo que nos está limitando, especialmente a las personas que vivimos el conflicto de cualquier situación o ámbito en el cual nos encontrábamos en ese momento. El dolor, el trauma, creo que nos afecta muchas veces, y cuando me refiero al trauma me refiero, quizás hay veces no sabemos que lo tenemos, pero está ahí. Un conflicto armado genera esa herida en la población que lo vive, y esa herida se va heredando después a las siguientes generaciones. Entonces sí creo que está ahí, y eso nos dificulta también el hecho de poder conocer, ¿verdad?, todo eso que pasó y divulgarlo a las otras personas que tal vez no lo vivieron, pero que sí tienen esa herencia histórica, ¿verdad?, de parte de eso. Gracias, Eli. Como si nada, ya casi vamos a llevar la hora, así que voy a tener que ir cerrando, ni modo, aunque yo quisiera seguir toda la noche escuchándolos a ustedes en esta conversa. Gerard, ¿por qué tenemos que ver este documental? Seguimos teniendo ahora 75 personas conectadas. Seguramente más de alguna no lo ha visto. ¿Por qué ver? ¿Por qué? ¿Qué es lo que nos está regalando Julio con este documental y con la posibilidad ahora de tener además este espacio web donde vamos a poder tener otras herramientas? Mira, ver esta película es hacer un viaje a nuestra memoria, es hacer un viaje a la historia salvadoreña, pero de una manera muy, muy cercana, porque nosotros hemos servido de puente entre esa historia y la comunicación de la misma a las nuevas generaciones. Y como no somos políticos, no sabemos mentir, así que lo que hacemos es expresar nuestras emociones y nuestros sentimientos. Esa es la conexión con la gente, y eso es lo que ha permitido que las personas que la ven se interesen por saber más y que le cuenten a los demás su propia experiencia al verla, y es lo que hace que ahí están a cada rato preguntando, miren, ¿y cuándo van a volver a traer la película? ¿Y cuándo van a habilitar ahí un link para verla? Y etcétera, etcétera. Y ahí estoy yo pasándoselos a Julio para que él vea, y se han estado haciendo todo este tipo de actividades. Y esta semana que vamos a estar con el lanzamiento del DocuWeb, y se van a ver muchas más entrevistas que no están en la película, yo te digo, esto solo va a hacer que la demanda porque se hagan más proyectos similares se mantenga. Y el aporte del equipo de Julio ha sido que no lo contaminó. Ha sido un proyecto que se ha mantenido delicadamente en un equilibrio de recuerdos de una parte y de otra parte. Y eso es lo importante de este trabajo. Si esto hubiera sido para favorecer X o Y postura política o histórica, no hubiesen tenido el éxito que se ha tenido ahora. Los que no han visto la película, vean, los va a quebrar en el fondo, pero les va a permitir sentirse propios de esta historia, querer que su familia conozca esa historia y sobre todo demandar más de esta misma historia. Gracias, Gerard. Vladimir, a ver, he visto la película con gente muy distinta y en efecto pasa esto que dice Gerard, ¿verdad? Es decir, incluso la vi con gente de Nicaragua en un curso, eran estudiantes de comunicación y se quebraron igual, es decir, que es una experiencia muy local, pero se vuelve muy universal. Y tengo una pregunta así como más personal, ¿verdad? Pero yo los miro a ustedes y siento que los conozco, porque claro, los he estado escuchando durante mucho tiempo. ¿Cuál ha sido la experiencia suya, Vladimir, con la gente que mira el documental? ¿Cuál es la recepción que ha tenido? En mi caso, como la mayoría de personas que yo conozco, mis amigos, mi familia, nadie desconoce la historia, nadie desconoce lo que yo participé. Entonces, la gran cantidad de gente con la que vimos el documental, y porque igual que los demás que están acá,
Me tocó ir al cine como 4 o 5 veces pues, para verlo, con diferentes grupos de amigos, de familia, y la gente está eso, necesitada de conocer la verdad. Y eso es lo que tiene el documental, la película, la verdad, porque la contamos los que estuvimos ahí, no con actores de Hollywood, ni con Rambo, ni con el Che Guevara, sino que con los que estuvimos en la línea, con la línea de fuego. Y con personas como Eli, que les tocó vivirlo porque estaban en sus casas, estaban en el hotel, estaban allí, donde llegamos nosotros. Y realmente la gente fascinada, llorando, emocionada, preguntando, queriendo saber más, sobre todo eso, preguntar y qué pasó, y qué sucedió. Y eso te dice definitivamente, todo el equipo de Julio está en lo correcto. Julio y su equipo están en lo correcto al tratar de buscar a los que participamos para que contemos la verdad. Entonces, sí, es increíble la emoción y las reacciones de las personas. Yo hasta este momento no conozco una sola persona que diga, esa película está mala. No, definitivamente no conozco a alguien. Al contrario, todas buenas opiniones, y es cierto, está muy lleno de emoción, muy emotiva realmente. Por eso, porque estoy contando lo que realmente sucedió. Entonces, ojalá podamos seguir viéndola. Excelente, gracias Vladimir. Bueno, aquí tenemos, aquí este Vladimir Flores Coto, no es usted Vladimir, ¿o sí? Es mi hijo. Hay un Vladimir Flores Coto escribiendo acá. Él es mi hijo. Ah, ok, su hijo. Excelente. Sí. Bueno, mire, a ver, Lisette Rosales pregunta cuál es el nombre del documental. El documental es La Batalla del Volcán. Está disponible en Vimeo para poder verlo. Igual, yo creo que podemos seguir la conversa en redes sociales. Pues el hijo de Vladimir dice, la frase de cierre de Gerard en la película es para mí el mensaje más importante. Pero dice que no la va a contar para que quien no la ha visto todavía que la vea. Pero yo coincido con el hijo de Vladimir, hay frases, no, la de Gerard de cierre es muy buena y hay muchas otras, y la historia de Eli que está por fuera también es muy buena, además Julio nos deja con el pendiente para que sigamos revisando y la veamos. Jacqueline Ramírez dice, es un proyecto excelente, felicidades a todos. Claudia Maya García dice, totalmente de acuerdo con Eli, hay que crear espacios para compartir esas memorias, porque eso nos permitirá sanar como persona, familia y país. Julio López dice que el país necesita comenzar a dialogar sobre la memoria, que hay toda una conversa. Eric Gaviria manda saludos a Vladimir. Cledis Molina pregunta cuál es la opinión que se tiene sobre el tema de la ley de amnistía. Y Antonio Hernández habla también del caso de Roque Dalton. Bueno, aquí hay una serie de preguntas que yo creo que ya aquí nos van a jalar las orejas, no las vamos a responder, pero esperamos que Gerard, Eli y Vladimir se pongan ahí en redes sociales para que la conversa pueda seguir, porque al final, como bien ustedes han dicho, se trata de eso. Yo solamente quisiera pedirles a cada uno de ustedes alguna frase final sobre eso, esto que hemos vivido como país. Me parece que ustedes son personas que nos transmiten no solo una sabiduría personal, sino una sabiduría de este colectivo, de esta sociedad salvadoreña que somos. Entonces, les pediría una frase final para ir como ya concluyendo. Empezamos con Eli. Bueno, gracias. Sí, agradecer, ¿verdad?, el espacio. Y desde mi parte decir que hay que atrevernos a hablar, a contar lo que vivimos cada uno de nosotros, a dialogar, incluso hasta debatir. Hay que atrevernos a debatir. En el debate podemos construir mucho, lo cual no quiere decir que yo voy a convencer a alguien o que alguien me va a convencer a mí, pero sí compartir todas nuestras vivencias. No hay nada más sanador que eso, el diálogo. Y yo animaría eso. Y la memoria se construye a través del diálogo. Gracias, Eli. Gerard. Bueno, jóvenes, los que puedan ver el documental y esto, miren,
ustedes son el futuro de este país. No pueden rehuir esa responsabilidad como nosotros no la rehuimos en nuestro tiempo. Dejen de quejarse, dejen de decir papá, mamá o los políticos. No, en sus manos está el futuro de esta nación. Ya es hora que se sacudan todo eso y tomen las riendas como en su momento nosotros lo hicimos. Éxito. Gracias, Gerard. Vladimir. Sí, quizás agradecer, ¿verdad? Que precisamente eso, tener la oportunidad de contarlo, ¿verdad? Para que pueda llegar a todas estas casas que no han llegado. Y sí, invitar a que vean el documental, vean la película. Es increíble realmente lo rico que es de información. Y nada, eso, contento siempre de poder participar con ustedes y que no nos avergoncemos de nuestra historia, que contemos nuestra historia desde la trinchera que nos tocó vivirlo, ya que sintamos un orgullo de haberlo hecho porque tenemos un mejor país. Gracias. Pues muchísimas gracias a ustedes tres y de nuevo muchísimas gracias al Centro Cultural de España, al PNUD y al NIM por permitirnos este espacio de conversa. Para mí ha sido de verdad un honor poder provocar un poco este compartir que ustedes han tenido. Vamos a dejarle paso, creo que a Julio de nuevo, para que nos cuente un poco cuáles son los eventos que siguen. Así que nada, yo les pido a los que están conversando que no se vayan del Zoom, pero entiendo que tenemos que apagar ahorita cámaras y micrófonos. Muchísimas gracias de nuevo y buenas noches a estas más de 70 personas que se conectaron desde distintos lugares para escucharnos. Es Irene Cuellar quien nos va a hablar ahorita. Bueno, no, solamente agradecer a cada una de las personas que estuvo participando en la actividad del día de ahora. Con la actividad del día, con la actividad de hoy, hemos arrancado oficialmente con la agenda conjunta que hemos construido con el Centro Cultural de España y otros aliados estratégicos. Les queremos nada más invitar a que continúen pendientes de las redes sociales del Centro Cultural y del PNUD para que se enteren de cada una de las actividades que vamos a desarrollar durante los siguientes meses. La próxima semana tenemos la inauguración de la exposición museográfica de la batalla del volcán, la cual va a estar durante los próximos 3 meses en el Centro Cultural. Luego tenemos el lanzamiento también del DocuWeb, que es en realidad un espacio multimedia que viene a sumarse a un ecosistema en la web que intenta promover el rescate de la memoria histórica. Finales de noviembre, principios de diciembre, vamos a contar con un ciclo de cine con mujeres documentalistas de Centroamérica, al cual hemos denominado Las hijas que preguntan. Vamos a tener el documental de Marcela Zamora, Los ofendidos, Heredera del viento, de Gloria Carrión, nicaragüense, y La asfixia, de la guatemalteca Ana Bustamante. Cada una de las películas va a estar siendo liberada durante 36 horas y arrancamos el fin de semana del 20 de noviembre. Y concluimos con un conversatorio con las directoras de estas películas, el cual hemos denominado el tríptico de las hijas. Intentaremos a través de las redes sociales estarles recordando para que se puedan sumar a cada una de estas actividades y a través de esto podamos, como decían los panelistas que estuvieron el día de ahora, seguir contribuyendo a estos diálogos y espacios de reflexión que lo único que tienen por objetivo es posicionar los procesos de memorialización como un tema más cotidiano y cercano a la ciudadanía, para generar una especie también de consenso nacional
en relación a respeto de los derechos humanos y también la búsqueda de la reparación y la dignificación de las víctimas. Gracias a todos y a todas por participar y nos vemos en las siguientes actividades. Gracias.